Bocio y nódulo tiroideo. El bocio es un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, así de simple, ¿ya? Es un aumento difuso que puede ir acompañado de nódulos en ocasiones y en ocasiones no. Es un aumento que se debe principalmente debido al tejido folicular y es indistinguible del tejido tiroideo normal, ¿ya? A diferencia del nódulo. El nódulo tiroideo o enfermedad nodular se define como nódulo tiroideo de lesión macroscópica que está limitada dentro de la glándula y acá lo importante, que es radiológicamente diferente al resto del parénquima tiroideo, ¿ya? Puede ser único, y en ese caso hablamos de un nódulo solitario, o puede ser múltiples nódulos, lo cual sería una enfermedad nodular múltiple. Algo importante acá, no siempre que existe un nódulo significa que hay un bocio. Hay glándulas tiroideas de tamaño normal que tienen nódulos, ¿ya? Y en ese caso se denomina tiroides nodular o bocio multinodular. Hay muchos médicos generales que creen que si hay un nódulo sí o sí tiene que haber un bocio, y sus diagnósticos los envían como bocio multinodular, y no tienen un bocio. Es una tiroides de tamaño normal, pero con presencia de nódulos. En cuanto a su epidemiología, la enfermedad nodular tiroidea es más frecuente, es muy frecuente, mejor dicho, en la población en general. Fíjense, a la palpación, es decir, si ahorita agarramos 100 personas y les palpamos la tiroides, en 4 a 8 vamos a detectar un nódulo. Y si les hacemos una ecografía, si ahorita mismo les hago una ecografía, por lo menos la mitad de ustedes tienen un nódulo detectado con ecografía. Y si lo hacemos con una tomografía o resonancia magnética, un 15% de la población tiene nódulos en la tiroides. Habitualmente yo les hago ecografía tiroides en el consultorio de los pacientes. La curiosidad una vez me dice, yo tengo varios nódulos, tengo muchos quistes, entonces eso es algo normal, ¿ya? Fíjense acá un dato importante, los incidentalomas. ¿Se acuerdan del incidentaloma hipofisario? Sí. ¿Cuál era la definición? Era un tumor que encontramos de forma accidental, incidental, que no lo buscamos. Acá ocurre lo mismo. Muchas veces estos pacientes acuden para tomografías de tórax, donde se puede hacer un diagnóstico de un incidentaloma, ¿ya? Precisamente el grupo que estaba previamente le contaba que el día de hoy hicieron una tomografía a un paciente por neumonía y tenía un nódulo en la tiroides, ¿ya? De todos estos nódulos, apenas un 0,5 es la mortalidad del cáncer, ¿ya? Tiene baja agresividad porque el más frecuente es el carcinoma papilar y es un tumor que muchas veces con la cirugía se lo logra solucionar. Más frecuente en las mujeres y apenas un 5% de estos nódulos son malignos. Fíjense, hay una alta incidencia de nosotros, si hacemos ecografía, más de la mitad vamos a tener nódulos, pero solo un 5% de estos son malignos. ¿Cómo se clasifican? Se van a clasificar de acuerdo a diversas cosas. Hay una clasificación de acuerdo a la ingesta de yodo, ¿ya? Es decir, una deficiencia del yodo. Estas pueden ser esporádicas, cuando afecta a menos del 10% de una población, o pueden ser endémicas, cuando afecta a más del 10% de la población, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Pues no sé si han escuchado una vez de un pueblo que se llama Cotoca. En realidad viene de ese nombre de coto, que significa cuello, que había una alta incidencia de bocio en esos lugares. Y viene de ahí. Entonces era un bocio endémico, ¿ya? Factores genéticos y ambientales van a determinar que aparezca el bocio. No tiene una causa como tal, son varios factores que confluyen y van a dar como resultado un bocio. Pueden ser causas genéticas, familiares y ambientales, ¿ya? En cuanto a su forma, este se puede clasificar en bocio difuso, es decir, una tiroides grande y nada más. Puede ser un bocio uninodular, es decir, un bocio más un nódulo, o un bocio multinodular, que tiene varios nódulos, ¿ya? O un bocio coloide, un bocio que está lleno de líquido. Fíjense, esta es una consecuencia evolutiva, es decir, que inicialmente comienza como un bocio simple difuso. Con el paso del tiempo pueden ir formándose un nódulo y se transforma en un bocio nodular. Y luego van apareciendo más nódulos todavía, un bocio multinodular. En cuanto a su funcionalidad, este bocio puede ser normofuncional,
no tener ni hipo ni hipertiroidismo, ser un bocio que funciona normal. Puede ser hipofuncional, es decir, un bocio más hipotiroidismo, o puede ser hiperfuncional, es decir, tener un hipertiroidismo, como en qué patología que ya hemos visto. ¿Alguien se acuerda? Las diapositivas ya están desde la anterior semana, además ya pasaba clases. Bocio con hiperfuncionalidad. Una enfermedad de Graves. Los pacientes con enfermedad de Graves tienen bocio y ese es productor de hormonas tiroideas. Y una con hipofuncionalidad sería la tiroiditis crónica de Hashimoto. ¿Ya? En cuanto a el tamaño, la OMS lo ha clasificado en estos 4 grados, según su tamaño. Fíjense, grado 0 no hay bocio. Grado 1 es palpable y se divide en dos. 1A es un bocio que lo podemos palpar, pero que no se lo puede ver. Grado 1B es un bocio que se puede palpar y se lo puede evidenciar, pero con el paciente con el cuello en hiperextensión, o sea, así. Tiene que hacer eso para que se pueda hacer visible ese bocio. Grado 2 es un bocio que se lo puede palpar y se lo puede ver. Y el grado 3 es un bocio voluminoso, que lo vemos a distancia. ¿Ya? Fíjense, esos son los grados según su tamaño. Esa es la clasificación de la OMS. En cuanto a su etiopatogenia, el mecanismo de formación de un bocio es desconocido, como les dije previamente. Sin embargo, hay factores que confluyen. Y estos suelen ser genéticos, ambientales. Acá tenemos algunos disruptores endocrinos que se encuentran en muchas sustancias que consumimos con frecuencia. Y demográficos también. Es en nuestro país, deficiencia de yodo. ¿Ya? Todo esto confluye y puede hacer que haya una formación de un bocio. Todo esto nos va a dar lugar a lo siguiente. Si tenemos una tiroides que no está produciendo hormonas tiroideas, un ejemplo, el déficit de yodo. Si no hay yodo, no podemos formar hormonas tiroideas. Si esta tiroides no está produciendo, ¿qué es lo que va a hacer una hipófisis íntegra? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar, ¿no? ¿Para qué? Para intentar compensar la producción de hormonas tiroideas. Entonces, este aumento va a ocasionar que la TSH se una a sus receptores y los estimule. Y de esta manera va a ocasionar un crecimiento y, por ende, un bocio en la manera de intentar compensar ese déficit de producción de hormonas. ¿Ya? Acá algo más ya de fisiología. ¿Se acuerdan que en la primera clase hemos visto receptores? Y que de esos receptores había un proceso fisiológico, una cascada fisiológica, llamadas vías de la señalización, la vía del diacilglicerol, del inositol 3-fosfato, de las MAP-quinasas. Acá hay una activación aberrante de una de esas vías, que es la vía MAP-quinasa, ¿ya? Y es importante conocer algunos genes, porque va a haber mutación de estos. Por ejemplo, el gen BRAF, este va a estar positivo en un 40% del cáncer papilar de tiroides, presente en un 33% del pobremente diferenciado y en un 45% del cáncer anaplásico. ¿Por qué es importante? Porque en muchos pacientes, aquí no se puede hacer porque no hay, pero sí en el exterior y en Brasil también hay, tenemos nódulos que tienen características de sospecha para operar o no operar. Y en esos casos pedimos estos genes, si están positivos se opera, si no, no. ¿Ya? Esta es la clasificación según su causa. Puede ser por déficit de yodo, puede ser de origen inflamatorio como la tiroiditis, secundarias sustancias bociógenas como les dije de los tiosinatos, el perclorato y demás, por enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Graves, la tiroiditis crónica de Hashimoto, alteraciones congénitas, pacientes que tienen una hemagenesia tiroidea, infiltrativas, la tiroiditis de riego, entre otras, fisiológicas, durante el embarazo, porque casi hay un crecimiento normal de la tiroides, eso es normal, entonces tienen un bocio, ¿ya? Y secundarias otras enfermedades como la acromegalia, tumor de secreción de hormona de crecimiento. En cuanto a sus causas del nódulo tiroideo, tenemos procesos benignos dentro de los cuales vamos a tener los adenomas foliculares, adenomas de células de Hurtle, hiperplasia nodular, quiste coloide, quiste simple, tiroiditis y hemorragia. Todo esto nos va a salir en la anatomía patológica después de hacer una biopsia. Si nos sale un ejemplo, adenoma folicular, nosotros sabemos que es un proceso benigno, entonces le decimos al paciente, no tiene cáncer, eso que tiene ese nódulo es algo benigno, entonces no se hace nada.
Procesos malignos tiroideos, esto es lo que ya es el cáncer. Tenemos el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, medular, anaplásico, el linfoma, todo esto ya es cáncer. Si nos sale eso en la biopsia, entonces es cáncer, hay que hacer un tratamiento. Procesos benignos extratiroideos, acá es muy importante tener en cuenta este de acá, el quiste del conducto tiroglóso. Hay muchos pacientes que me llegan a mí con su bola. Uno les hace la ecografía y no es la tiroides, es un quiste tirogloso, entonces eso ya lo ve el cirujano de cabeza y cuello, ¿ya? Y procesos malignos extratiroideos, metástasis de otros tipos de tumores, un tumor, qué sé yo, de páncreas, de pulmón que metastizó en la parte de la tiroides. Las manifestaciones clínicas del bocio, la gran mayoría son asintomáticos, únicamente son estéticos, pero pueden ser sintomáticos y tener estos síntomas. En un 5% de los pacientes que tienen bocio, estos pueden tener síntomas de hiper o de hipofunción. ¿Cuáles son los síntomas de hipofunción tiroidea? A ver, cada uno dígame uno, hay más de 20. Cansancio. Cansancio, ¿cuál más? Letargia. Letargia, el paciente está lento, ¿algo más? ¿Ah? Bradicardia, ¿qué más? Entonces, todos los síntomas de un hipotiroidismo: cansancio, somnolencia, caída de cabello, memoria olvidadiza, intolerancia al frío, alteraciones del ciclo menstrual, pueden tener síntomas de hipofunción o de hiper, que es todo lo contrario: taquicardia, palpitaciones, temblores, pérdida de peso. Eso en un 5% de los pacientes con bocio. Otro 5% va a presentar síntomas compresivos. Si tenemos un bocio muy grande, este va a comprimir las estructuras adyacentes. ¿Qué estructuras tenemos en el cuello? Tenemos el esófago, la tráquea, tenemos las cuerdas vocales. Entonces, si ese bocio crece mucho, puede causar disfonía, puede causar disfagia, el paciente no traga bien, puede causar disnea. Muchos pacientes tienen un bocio muy grande que no se pueden echar, se echan y se ahogan. Entonces, eso está presente en un 5% de los pacientes, ¿ya? Y fíjense, la tos está presente en un 10 a 30%. Y si hay una inflamación, como ser una tiroiditis, va a tener síntomas de inflamación: dolor, rubor, calor, fiebre y demás, ¿ya? Acá algo importante: en bocios o nódulos de crecimiento muy rápido, siempre hay que descartar un carcinoma anaplásico. Ya si es cuestión de meses, sospechar en un carcinoma anaplásico. La evolución natural de un bocio comienza como un bocio simple, la mayoría de las veces de un crecimiento lento, y se torna nodular y posteriormente multinodular. Estos nódulos la mayoría de las veces son asintomáticos, tienen características de benignidad y generalmente no incrementan mucho de tamaño, ¿ya? La transformación maligna de estos nódulos es de un 0.3%. En cuanto al manejo clínico, va a depender de la causa del bocio, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Para investigar si hay deficiencia o no de yodo, podemos medir el yodo en la orina, la yoduria. Se considera un déficit leve si es de 50 a 100, moderado de 20 a 49 y severo si es menos de 20. ¿Cuánto hemos dicho que es el requerimiento diario de yodo para la formación de hormonas tiroideas de la clase previa? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto es el consumo diario que debería tener uno para formar hormonas tiroideas? Un adulto. Porque es distinto para embarazada, para adultos y para niños. 6 gramos. 6. 150 microgramos es un adulto, una embarazada 200 y un niño de 90 a 120. ¿Ya? Si tiene déficit, eso es lo que está causando el bocio, entonces le vamos a dar yodo, suplementos de yodo, ¿ya? Corregimos el déficit de yodo, ¿ya? Un diagnóstico diferencial siempre es el quiste braquial y el quiste de conducto tiroglóso que les comenté previamente. En cuanto a la evaluación diagnóstica del nódulo tiroideo, siempre comenzamos con la anamnesis. ¿Cuándo apareció ese nódulo? Si ese nódulo ha ido creciendo con el paso del tiempo, si hay dolor, si hay síntomas compresivos como dificultad para tragar, dificultad para respirar. Y vamos a evaluar además los factores de riesgo, si hay familiares y varios riesgos que vamos a ver a continuación. Y en el examen físico vamos a hacer la palpación de la tiroides. Hay varias maneras de palpar la tiroides, lo cual vamos a hacer en la próxima clase, me imagino en práctica, vamos a hacer un poquito de semiología tiroidea, ¿ya? Pero la palpación, ¿qué podemos detectar? Si esta tiroides está adherida a planos profundos, es decir, no se mueve, eso es una sospecha de que probablemente sea cáncer. Si tiene adenopatías cervicales, es otra sospecha. Una consistencia elevada, normalmente la tiroides tiene una consistencia fibrocartilaginosa, es decir, como el pabellón de la oreja, es suave.
Si está dura, eso nos tiene que hacer sospechar que puede ser un proceso cancerígeno. Síntomas obstructivos como estridor laríngeo del paciente o parálisis de cuerda vocal, un paciente que le tiene con disfonía. Y estos son los factores de riesgo de malignidad. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a obtener a la anamnesis. Si el paciente de sexo masculino, es un mayor riesgo de que sea cáncer maligno, una edad menor de 20 o mayor de 70 años, exposición previa a la radiación, cáncer de tiroides en alguien que tiene una tiroidectomía parcial, familiares de primer grado. ¿Qué es un familiar de primer grado? Hermano, padre. Hermano, padre, madre. Un nódulo de rápido crecimiento, si es un nódulo que ha crecido en un mes, 2 meses, ha duplicado su tamaño, eso nos tiene que hacer sospechar que probablemente sea maligno. Un nódulo endurecido y unido a planos profundos, adenopatías cervicales, parálisis de cuerdas vocales y que este sea diagnosticado de manera incidental por una tomografía de visión de positrones. Todos estos de acá nos tienen que hacer sospechar de que sea un proceso maligno. En cuanto a pruebas complementarias, ¿qué prueba vamos a solicitar? ¿Ya? Esto es algo que en realidad lo hace el médico general y ya con el resultado lo envía al endocrinólogo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a solicitar una TSH. ¿Ya? Una TSH. ¿Para qué? Si esta TSH nos viene normal, si nos viene alta, ¿qué significa? Que puede haber hipertiroidismo. Un hipertiroidismo. Un hipotiroidismo. Entonces, este paciente tiene un nódulo. Eso es lo primero. Doctor, me salió un nódulo. Perfecto. Le vamos a hacer su ecografía y le vamos a pedir una TSH. ¿Qué opciones tenemos? Nos sale normal o elevado, significa que probablemente hay un hipotiroidismo. ¿Podemos funcionar esa tiroides? Claro, porque no hay peligro de que libere hormonas, porque no produce hormonas. Entonces, en este caso, dependiendo si hay sospechas o no, se va a hacer una biopsia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la TSH nos viene baja? ¿En qué vamos a sospechar? Hipotiroidismo. En un hipotiroidismo. Sí. En un hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Ya? En un hiper. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una tiroides, tenemos un nódulo y tenemos una TSH que está baja. Vamos a sospechar que probablemente este nódulo está produciendo hormonas tiroideas. ¿Y qué pasa si lo puncionamos? El paciente en plena punción se puede descompensar, puede hacer una tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque va a liberar todas las hormonas. Entonces, en este caso, no puncionamos. Antes de eso hacemos una gamografía para corroborar si ese nódulo es un nódulo hiperfuncionante. ¿Ya? Entonces, lo primero, una TSH. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a solicitar? Calcitonina no es necesario, es algo controvertido. Eso se solicita en el carcinoma medular. De manera general no lo solicitamos. Lo mismo que tiroglobulina. A un inicio no se solicita, en el seguimiento sí. Pruebas de imagen. La gamografía tiroidea. Es lo que les dije. Si hay una TSH que está por debajo de lo normal, tenemos que sospechar que tiene un hipertiroidismo. Y probablemente ese hipertiroidismo sea porque ese nódulo está produciendo hormonas y por ende no lo podemos funcionar. La gamografía está contraindicada en el embarazo y durante la lactancia porque es teratogénico, ¿ya? Entonces no se la debe realizar en esos casos. La ecografía se solicita a todos los pacientes con nódulos tiroideos. ¿Por qué? Porque esta nos va a brindar información acerca del tamaño del tumor, dónde está localizado, cuántos son, las características que tiene, si son sospechosas de ser malignas o no. Entonces, una ecografía obligatoriamente a todos. Y la tomografía computarizada o resonancia solo se solicita si sospechamos que hay una invasión de estructuras adyacentes. ¿Cómo sospecharíamos que hay una invasión al esófago? Disfagia. Un paciente que viene y que le dice, doctor, no puedo tragar lo que como. Podemos sospechar de que hay una invasión al esófago y en ese caso sí podemos solicitar una tomografía o una resonancia para ver si es cierto. ¿Cómo sospechamos que hay una invasión de las cuerdas vocales? Disfonía. Cambios de voz, disfonía, afonía, todo eso, ¿verdad? Entonces, quédense con eso. De imagen que se pide, ecografía a todos. Resonancia y tomografía solo cuando sospechamos invasión de estructuras adyacentes. Esta es la gamografía que ya la hemos visto incluso en la clase previa. Fíjense, acá clarito se forma un nódulo. Este es el otro lóbulo de la tiroides que no se marca y acá sí.
O sea, ese es un nódulo hiperfuncionante. También se le dice nódulo caliente, que produce muchas hormonas. Y un nódulo así no lo podemos puncionar, porque al puncionarlo va a liberar todas las hormonas y el paciente se puede descompensar en plena punción. Ahí primero tratamos el hipertiroidismo, una vez que está controlado, recién hacemos la biopsia, ¿ya? Entonces, en nódulos hiperfuncionantes no se realiza punción. Y si es hiperfuncionante, hay baja probabilidad de que sea cáncer. Entonces, no hacemos biopsia. Tratamos el hipertiroidismo. Estas son las características de benignidad y malignidad. Nos vamos a fijar en los contornos. Si es un nódulo bien definido, regular, eso nos va a dar una sospecha de que es algo benigno. Pero si es irregular, si está mal definido, no identificamos dónde inicia o dónde termina, eso nos hace sospechar que puede ser algo maligno. En cuanto a la ecogenicidad, ¿saben qué es ecogenicidad? No vayan a avanzar a radiología. Segundo semestre creo que avanzan. ¿Saben qué es ecogenicidad? Es el color prácticamente, el color que tiene, ¿ya? Isoecogénico es que tiene el mismo color del resto de la glándula. Hiperecogénico es que es muy claro, hipoecogénico es que es oscuro, ¿ya? Si es un nódulo que es isoecogénico, es decir, del mismo color que el resto de la glándula, o si es hiperecogénico, más claro, eso es una sospecha de que sea algo benigno. Pero si es hipoecogénico, es decir, más oscuro que el resto de la glándula, es una característica de malignidad. En cuanto a su aspecto, si es quístico, es decir, si tiene líquido, o si es mixto, nos sugiere que es benigno. Pero si es un nódulo sólido, nos levanta sospechas de que puede ser cáncer. Lo mismo está hipoecogénico, si está presente, benigno. Si está ausente, puede ser maligno. Calcificaciones. Si hay calcificaciones grandes, eso es signo de que es algo benigno. Si hay microcalcificaciones, es un signo de malignidad. Microcalcificaciones. Vascularización, eso lo vamos a ver con el ecodoppler, con la misma ecografía. Generalmente los benignos tienen una mayor circulación periférica que central, es decir, a la periferia del nódulo está más irrigado que el centro. Si es maligno, es mayor la irrigación central que la periférica. Y en cuanto al tamaño, los benignos generalmente suelen ser más pequeñitos, menor de 1 centímetro. Más de 1 centímetro son nódulos que tenemos que estudiar más a fondo. Fíjense, estas de acá son las características que no se ve porque es pequeño, pero cuando se los pase lo van a ver bien y ahorita vamos a ver unas fotos más grandes. Hay varias clasificaciones ecográficas de malignidad. Tenemos desde el Colegio Americano, que es la clasificación de TIRAX. Tenemos la de las guías ATA, la Asociación Americana de Tiroides, que se clasifica en estos de acá. Alta sospecha, fíjense, microcalcificaciones, hipoecogénico, bordes irregulares. Acá, sospecha intermedia, que es un 10 al 20%, es solo hipoecogénico, no tiene más características. Baja sospecha de malignidad, fíjense, es más claro, es hiperecogénico. Muy baja sospecha, este de aquí es espongiforme. Se le dice espongiforme porque parece una esponja, tiene huecos por todo lado, ¿ya? Y benigno es puramente quístico, es un quiste, tiene puro líquido, ¿ya? Acá están las características nuevamente, las de malignidad. Consistencia sólida, oscuro, hipoecogénico, mala delimitación, bordes indefinidos, microcalcificaciones, más alto que ancho y vascularización central. Esas son características de malignidad. En su examen puede que yo les ponga una ecografía y ustedes me van a decir si hacen punción o no, si piensan que cáncer o no, ¿ya? Entonces vamos a ver una por una. Esta es una ecografía tiroidea normal. Fíjense, es homogéneo, es un corte transversal, todo de un solo color, lóbulo derecho, el izquierdo, lo mismo acá, transversal, no hay ningún nódulo, eso es algo benigno. Ahora fíjense esta de acá, esta es una TIRAX 2, es un nódulo espongiforme, fíjense, tiene un huequito, otro hueco, parece una esponja. Eso es espongiforme, es benigno. TIRAX 2. Este de acá, ¿cuál es TIRAX 2? Porque es puro líquido, es puramente quístico. TIRAX 2 tiene quiste y una parte sólida, pero esta parte sólida, fíjense, es isoecogénica, es del mismo color que la glándula, ¿ya? Y este de acá ya nos hace sospechar, porque es un nódulo sólido. Y acá, este es un TIRAX 3 y es hiperecogénico todavía, entonces tiene baja sospecha. Esta de acá es una gamografía de ese mismo nódulo. ¿Lo funcionarían o no? Se le hizo una ecografía, se le hizo esta gamografía y es el resultado. ¿Funciona en ese nódulo o no? No, ¿por qué? Porque está
captando mucho, o sea, hay un hipertiroidismo probablemente, entonces no se funciona. La sospecha de malignidad es mínima, ¿ya? Y esta de acá, fíjense, es más oscuro. Esta es la glándula y esto de acá es el nódulo, es más oscuro que el resto, es hipoecogénico. Tiene esos puntitos chiquititos que son microcalcificaciones. Entonces este ya tiene una alta sospecha de ser malignidad, este nódulo se funciona. Lo mismo acá, este es el mismo nódulo y fíjense, la vascularización acá en medio del nódulo. No debería tener eso, si fuera benigno sería solo en la periferia, pero acá ingresan todos los vasos a ese nódulo. Ese es un TRAX 4. Y este de acá es un TRAX 5. Fíjense, no tiene bordes muy definidos, en esta parte no se define en qué parte está. Es hipoecogénico, tiene microcalcificaciones, es más alto que ancho, o sea, tiene todas las características de malignidad. Es un TRAX 5, tiene una alta sospecha de ser cáncer. Y bueno, esto de acá es las indicaciones de la biopsia. ¿Cuándo se hace biopsia y cuándo no se hace biopsia? Si tenemos una ecografía que tiene alta sospecha de ser cáncer, es decir, un TRAX 5 que tiene todas estas características, hipoecogénico, sólido, más cualquiera de estas de acá, bordes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, extensión extratiroideal, si tiene todas estas características, el riesgo de que sea maligno es de 70 a 90%. En ese caso vamos a hacer una biopsia si el nódulo es mayor a 1 centímetro, ¿ya? Si es menor, no se debería hacer. Ahora, si hay una sospecha intermedia, tiene todas esas características, el riesgo de que sea cáncer es de 10 a 20%. Igual, si es más de 1 centímetro, lo biopsiamos. Si hay una sospecha baja, es decir, es isoecogénico o hiperecogénico, el riesgo de cáncer es de 5 a 10%. Ahí vamos a hacer biopsia solo si el nódulo es mayor de 1,5 centímetros, mayor de 15 milímetros. Si hay muy baja sospecha porque es un nódulo espongiforme, el riesgo de que sea cáncer es de menos de un 3%. Ahí solo hacemos biopsia si el nódulo es más de 2 centímetros. Y si es un nódulo benigno, es decir, puramente quístico, el riesgo de que sea cáncer es menor a 1%, eso no se biopsia. ¿Ya? Entonces todo esto le tiene que servir para saber cuándo se manda biopsia y cuándo no. Nódulos menores de 1 centímetro no se biopsia. Por lo menos eso dicen todas las guías. En la práctica clínica es algo distinto. Porque imagínense ustedes mismos que ustedes o un familiar le hagan una ecografía y tengan un TRAX 5 que mide 8 milímetros. ¿Estarían tranquilos? La mayoría de los pacientes no está tranquilo. Y le dicen, doctor, por favor, quiero saber si es cáncer o no, hágame una biopsia. Puedes hacerlo, no hay problema. Pero en las guías te dicen mayor a 1 centímetro. ¿Ya? En la práctica clínica es un poco distinto. Particularmente yo menos de medio centímetro no biopsio porque son muy pequeños y muchas veces no vas a dar con el nódulo, incluso por más que sea guiado por ecografía. Así como hemos visto el sistema de clasificación, hay otro que se llama TRAX, ¿ya? Este TRAX, fíjense, puede ser TRAX 1, 0 puntos, TRAX 2, 2 puntos, TRAX 3, 3 puntos, 4, 4 a 6 puntos, TRAX 5 tiene de 5 a 7 puntos o más. En la ecografía se valora todo eso. Por ejemplo, vemos composición, si es quístico o no es quístico y sumamos. Ecogenicidad, es un nódulo hipoecogénico, ya tiene 2 puntos, puede ser TRAX 2. Si es más alto que ancho, 3 puntos, ya tiene 5, o sea, ya tiene un TRAX 4, ¿ya? Hay calculadoras o lo pueden hacer ustedes mismos, eso debería ser un ecografista. Siempre que hagan hacer ecografía de tiroides, vean un buen lugar, no solo viendo a cualquier ecografista. Hay muchos ecografistas que no colocan TRAX, solo te dicen tiroides de tal tamaño que tiene un nódulo, nada más. Y si ustedes no saben interpretar, ¿qué van a hacer con el paciente? Va a venir con su ecografía y ¿qué le van a decir? Entonces siempre envíen a alguien que sepa hacer ecografías tiroideas. La mayoría de los médicos generales salen y hacen ecografía, un diplomado de ecografía, y ahí más que todo ven abdomen y ginecológico. Busquen a alguien que sabe bien tiroides, ¿ya? Y lo mismo, si es TRAX 1 es benigno, riesgo de cáncer 0.3, no se biopsia. TRAX 2 no es sospechoso, no se biopsia. TRAX 3, baja sospecha, riesgo de cáncer de 4 a 8%, solo se funciona si es igual o mayor a 2.5 centímetros. TRAX 4 se funciona si es mayor a 1.5 y TRAX 5 si es mayor a 1 centímetro. Hay varias clasificaciones, las más importantes son esas dos, la de TRAX y la de las guías ANTA. La punción de aspiración con aguja fina. Lo ideal es
Esta puede ser hecha con palpación. Si es un nódulo grande y uno lo puede palpar, se puede hacer la biopsia de esa manera. Pero muchas veces el nódulo es pequeño, no se lo puede palpar, o está ubicado en la parte posterior de la tiroides, o es mixto, es decir, tiene líquido y es sólido. En esos casos lo mejor es guiado por ecografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno no tiene pues dedos de ecógrafo. Si uno pudiera ver a través de biopsia el nódulo, pero si uno no lo puedes palpar, por ahí vas a sacar células normales. Entonces esas son las indicaciones para una punción guiada por ecografía. Las indicaciones de PAN se basan en todo lo que hemos visto de la ecografía. En el japonés, por ejemplo, no teníamos un ecógrafo, entonces las biopsias las hacía con palpación. En el San Juan tenemos un ecógrafo con un especialista, entonces lo hacemos guiado por ecografía. Disminuye mucho los falsos resultados. Y esto de acá es el algoritmo de cómo se hace el diagnóstico del nódulo. Nódulo tiroideo o sospecha, solicitamos una TSH. Si la TSH está baja, nos hace sospechar de un hipertiroidismo. Vamos a pedir una gamografía. Si esta gamografía nos dice que el nódulo es hipercaptante, no se hace más nada. El paciente tiene hipertiroidismo y el chance de que sea cáncer es mínimo. Pero si ese nódulo no es hipercaptante, es un nódulo frío, pasamos a este lado de acá. TSH normal o elevada, hacemos una ecografía. Si no hay signos de que sea maligno, no lo biopsiamos. Si hay signos de que es maligno y mide más de 1 centímetro, si hay alta sospecha, más de 1.5 si hay baja sospecha, o más de 2 si hay muy baja sospecha, hacemos una PAF, una biopsia. ¿Ya? En cuanto a la citología, entonces ya hemos hecho todos los pasos. Hemos hecho anamnesis, palpación, ecografía, un perfil tiroideo, una biopsia. En la biopsia nos va a venir el resultado, que puede ser cualquiera de estos de acá. El paciente nos va a volver con su resultado de la biopsia, que para que sea una muestra válida tiene que tener por lo menos 6 grupos celulares y 10 células foliculares. Si no tiene eso, es una punción que fue mal hecha y que no sirve, que hay que repetir. Se llama la clasificación de Bethesda. Entonces, cuando nos manden el informe, nos van a decir Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3, y nosotros tenemos que saber qué es lo que significa. Bethesda 1 es insuficiente, es decir, que una punción que fue mal hecha, que no se consiguió la cantidad de células necesarias. En este caso, el riesgo de que sea cáncer es de 5 a 10%. ¿Cuál es la conducta? Tenemos que repetir nuevamente la punción, pero esta vez guiada por ecografía, para tomar una buena muestra. Un Bethesda 2 es benigno, el riesgo de cáncer es de 0 a 3. En este caso, ¿qué se hace? Seguimiento clínico y con ecografía. Si es un nódulo benigno, señora, al año hacer una nueva ecografía, ver que ese nódulo no esté creciendo y no se esté transformando en maligno, no se hace nada más. Bethesda 3, atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado. El riesgo de que sea cáncer es de 10 a 30%, y acá tenemos que repetir nuevamente la punción o hacer esas pruebas moleculares que les comenté al inicio, pruebas genéticas. Si salen positivas las pruebas genéticas, entonces hay riesgo de cáncer, lo operamos. Bethesda 4, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia, el riesgo de cáncer es de 25 a 40. Podemos hacer pruebas moleculares o cirugía. Acá en Bolivia directamente cirugía porque no hay pruebas moleculares. Bethesda 5, sospechoso de malignidad. Bethesda 6 es maligno. En esos casos no se discute, hay que operar, hay que sacar esa tiroides porque está con cáncer. Marcadores moleculares. Tenemos de dos tipos. Tenemos un panel de mutaciones y una clasificación de genes. Los principales son el RED y el BRAF. Si están positivos nos indican que hay cáncer y operamos. Si están negativos podemos hacer seguimiento ecográfico. ¿Cómo se hace el manejo? Hemos dicho que el paciente nos va a venir con su biopsia. O bueno, primero hemos dicho que vamos a hacer una ecografía. Si esa ecografía nos dice que no hay signos de malignidad, entonces vamos a hacer esto. Si en la ecografía ese nódulo es altamente sospechoso de ser cáncer, vamos a hacer un control clínico y ecográfico cada 6 a 12 meses. ¿Ya? Un ejemplo, si es un nódulo muy pequeño, no lo vamos a funcionar porque es pequeño. En ese caso, si la ecografía nos dice hay alta sospecha de malignidad, le vamos a decir al paciente, vamos a hacer un control de ecografía en 6 meses para ver que no esté creciendo y que no esté cambiando de características. Si hay una sospecha baja o intermedia, el control con ecografía es 12 a 24 meses después. Si es muy baja sospecha, cada 2 años,
Y los nódulos de menos de 1 centímetro y de sospecha muy baja, nunca más, no es necesario hacer más controles. Si es un nódulo quístico y menos de 1 centímetro, adiós al paciente y no nos vemos nunca más, no es necesario hacer un seguimiento. Y se hace la clasificación de Bethesda. Bethesda 1 hemos dicho que vamos a repetir la punción, la biopsia, guiada por ecografía 4 a 6 semanas después. Si sigue siendo una muestra insuficiente, operamos. Bethesda 2 es benigno y vamos a hacer seguimiento por ecografía. Bethesda 3 repetimos nuevamente la punción o hacemos pruebas moleculares y depende de eso vamos a ver si lo operamos o no. Bethesda 4, 5 y 6 se opera. Tiroidectomía. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Van a tener examen de esto ahorita. ¿No hay dudas? Digamos, un tipo de canción Ya. y tiene una invasión de para el esófago, no sé si puede ser por la tráquea también. Ya. Se puede generar pólipo o algo así. ¿Pólipo? Sí, algún tipo de pólipo. Si es infiltración es el mismo cáncer, no es un pólipo. Es el mismo cáncer, células cancerígenas que se han incrustado en la parte del esófago. ¿Ya? Ahora, qué importante, siempre razonen. Les comenté en la anterior clase que me llegó una paciente que tiene hipertiroidismo, que tiene una ecografía con un nódulo sospechoso de cáncer. ¿Cuál es el tratamiento ahí? ¿Qué harían ustedes? Esa paciente es una paciente joven que tiene todos los síntomas de una enfermedad de Graves: exoftalmos, temblores, palpitaciones, taquicardia, y a la ecografía tiene un nódulo sospechoso de cáncer. Hemos dicho que el hipertiroidismo tiene 3 modalidades de tratamiento, ¿no ve? Medicamentoso, radioyodo y quirúrgico. ¿Qué harían en esa paciente ustedes? Quirúrgico, matamos 2 pájaros de un tiro. Sí. Solucionamos el hipertiroidismo y el riesgo de cáncer que había también lo eliminamos. Entonces, siempre razones. Ya no es que hay hipertiroidismo, trato el hipertiroidismo y lo dejo el nódulo ahí. Si puedes matar 2 pájaros de un tiro, lo matas. Eso les digo por qué, porque en el otro grupo puse un caso clínico que se los pongo a ustedes y quiero que me digan qué haría. Un paciente que tiene un tumor hipofisario, que tenía una prolactina de 230, PRL 230. Lo normal, hemos dicho que es en mujeres menor a 25 y en hombres menor a 20. Tenía eso y tenía una ACTH que estaba de 60, lo normal es menor a 45, y un cortisol que lo tenía de 30. Tiene un adenoma hipofisario y tiene todo normal, el eje tiroideo, todo normal, con la excepción de esos ejes. O sea, ¿qué tiene este paciente? Tiene un prolactinoma, porque la prolactina está elevada, y tiene un síndrome de Cushing, porque el cortisol y ACTH está elevada, tiene ambos. ¿Cuál es el tratamiento? Razonen un poco, díganme cuál es el tratamiento de este paciente que tiene un tumor que produce tanto prolactina como ACTH. ¿Cuál es el tratamiento de los adenomas hipoficiarios funcionantes? Quirúrgico, con excepción del prolactinoma. Este paciente tiene 2, ¿qué van a hacer? Procedimiento quirúrgico. Quirúrgico, porque matas 2 pájaros de un tiro, ¿ya? No puedes darle cabergolina, ¿por qué? Porque bien, vas a corregir esto con cabergolina, va a disminuir y va a normalizar. Pero es que no vas a hacer nada para eso, lo vas a dejar ahí. Sí. Si tienes un tumor que tienes que operarlo, lo operas. Y su queja de ese alumno era que doctor, pero usted nos dijo que el prolactinoma es con tabletas. O sea, lógica, piensen un poco. Si pueden matar 2 pájaros de un tiro, hay que hacerlo. Porque solucionan esto con cabergolina. Y esto de acá, eso se tiene que operar sí o sí. Entonces el tratamiento era quirúrgico en ese caso clínico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Una mujer de 26 años con historia de que apareció un nódulo en la parte cervical. Fue valorada por el endocrinólogo que palpó un nódulo localizado en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. No tiene dolor, es móvil a la deglución y solicita algunos exámenes. Estos exámenes fueron una TSH que está un poco elevada, 6.5, una ecografía que nos indica que hay un nódulo hipoecogénico de 1.8 centímetros con microcalcificaciones
Y además tenía una cintilografía, una gamografía, que muestra que este nódulo es no funcionante, es un nódulo frío, es decir, que no produce hormonas. ¿Cuál es el próximo paso en la investigación de este nódulo? El inciso A, un mapeamiento tiroideo con yodo. Inciso B, una arteriografía de vasos cervicales. Inciso C, ultrasonografía, o sea, una ecografía cervical. Inciso D, una punción aspiración con aguja fina. Inciso E, una tomografía. Con todo lo que hemos visto, ¿qué harían ustedes? Imagínense que es su revalida. ¿Ya? Han acabado de estudiar cáncer de tiroides y ¿qué responderían? Mujer, 26 años, un nódulo, es un nódulo que no duele, que se mueve, una TSH aumentada, una ecografía con un nódulo hipoecogénico de 1.8 centímetros, que no es productor de hormonas, es un nódulo frío. ¿Qué sigue? ¿Les llega ese paciente? ¿Qué harían ustedes como médicos generales? ¿Ah? Una biopsia, ¿no? Una PAP. ¿Por qué? Mide más de 1.8 centímetros, tiene características de malignidad, que es la hipoecogenicidad, y es frío, es decir, no hay peligro de que puncionemos y que libere hormonas. Mapeamiento, esto de acá no es necesario. Arteriografía, ¿para qué? No estamos hablando de vasos sanguíneos. Una ecografía, ya tiene una ecografía, ¿para qué más? Una biopsia, una tomografía solo cuando sospechamos invasión de estructuras adyacentes. Entonces acá es una biopsia. Si les llega un paciente así, ustedes tienen que indicar biopsia, ¿ya? Paciente de sexo femenino, 44 años de edad, tiene un nódulo tiroideo palpable en la consulta de rutina con la ginecóloga. Solicita una ecografía de región cervical en la cual se observa un nódulo sólido, hipoecogénico, bien delimitado, con 2.3 centímetros. Al examen físico de su gamografía tiroidea está indicado en qué situación. O sea, en qué situación ustedes pedirían una gamografía tiroidea en esta paciente. Inciso A, Bethesda categoría 5, sospecho de malignidad en la punción aspiración con aguja fina. Inciso B, un Bethesda categoría 1, no diagnóstico. Inciso C, un dosaje de anticuerpo antirreceptor de TSH positivo. Inciso D, una TSH suprimida. Les repito, 44 años, tiene un nódulo sólido, mide 2.3 centímetros y acá dice, ¿a cuál de estas situaciones de acá tú le pides una gamografía tiroidea? Esa es la pregunta. ¿A cuál de estos incisos tú le pedirías una gamografía tiroidea? No sé. ¿Entienden la pregunta? Es una paciente que tiene esas características y acá te dice, la gamografía tiroidea está indicada en cuál de estas situaciones, en cuál de estas 4 ustedes pedirían una gamografía tiroidea. Ahora vamos a empezar con las mejores notas, ¿ya? Fabiana, ¿tú qué harías? ¿Qué inciso dices? ¿En cuál de estos casos tú solicitarías la gamografía tiroidea? ¿Cómo? Fabiana. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Tú, Dulce? Sí, uno por uno más aquí. ¿Quién? Levante la mano. ¿Cuál es la vergüenza? Si se equivocan, se equivocan. Bethesda. ¿Qué es Bethesda? Es una clasificación de que ya han retirado la glándula. Bethesda es una clasificación de anatomopatología. Este paciente ya no tiene tiroides, ¿para qué le vas a pedir una gamografía? Los dos Bethesda ya no sirven, o sea, ya le han quitado la tiroides, por eso tiene su Bethesda. Dosaje de anticuerpo. Si pides este anticuerpo, ¿qué estás sospechando? ¿Una enfermedad de Graves? ¿La enfermedad de Graves tiene nódulos? No. TSH suprimida es lo que les dije acá, les expliqué. Si la TSH está baja, sospechamos un hipertiroidismo, sospechamos que es un tumor productor de hormonas tiroideas y no podemos funcionar sin antes hacer una gamografía tiroidea. Entonces el correcto acá es una TSH suprimida, en ese caso solicitaríamos una gamografía. ¿Cuál característica ecográfica de un nódulo tiroideo sugiere malignidad?
Aspecto quístico, microcalcificación, hiperecogenicidad, márgenes regulares, halo, hipoecogénico, periférico completo e uniforme. Bueno, microcalcificaciones es un signo ecográfico de malignidad. Entonces es inciso B. La ultrasonografía de glándula tiroides puede evidenciar señales sugestivas de malignidad. Entre las opciones de abajo, ¿cuál es la evidencia de hallazgos de mayor riesgo de malignidad? O sea, todos estos de acá, ¿cuál inciso ustedes escogerían para decir este es el inciso más maligno, que tiene más características de malignidad? B. El B. Espongiforme hemos dicho que es benigno. B. Hipoecogénico sí es un signo de malignidad. Sólido también, pero este es más largo que alto. Y hemos dicho que el otro es más alto que ancho. Entonces sí, es el inciso B. Hipoecogénico, microcalcificaciones y más alto que ancho. Entonces esas son las características de malignidad. Ese es inciso. 38 años, paciente femenina, presenta un nódulo en el lóbulo izquierdo de la tiroides hace 3 meses. Sus exámenes de laboratorio, una TSH, fíjense, ese es el valor normal, de 0,007, una T4 libre de 1.6, al examen de la ecografía, un nódulo único de 1.8 centímetros de diámetro, regular, sólido y isoecogénico con un flujo central y periférico doble. ¿Cuál es la conducta? Tratar con yodo radioactivo, solicitar una gamografía de tiroides, realizar punción de aspiración con aguja fina, introducir metimazol. ¿Qué dice? Hay flujo, entonces no se hace punción. Tiene un nódulo, 38 años, tiene una TSH que está suprimida, un nódulo de 1.8. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a Con tratar yodo, con yodo? ¿Van a solicitar una gamografía? ¿Van a hacer una biopsia o le van a dar danantisol? Sí, la gamografía. Porque si tiene flujo central no se puede funcionar. No se puede funcionar. ¿Qué van a hacer? Tratar con yodo radioactivo puede ser. Ya, va a tratar con yodo radiactivo. No, es para hipotiroidismo, pero ese es para. Ahorita está hipertiroidismo. Exacto, Porque es está la baja ecografía. la TSH. La TSH está suprimida, tenemos que corroborar si ese nódulo es productor de hormonas. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene un hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, para funcionar o no ese nódulo, tenemos que primero ver si es funcionante o no. Pedimos una gamografía tiroidea. ¿Ya? No se olviden, TSH suprimida, pidan gamografía antes de funcionar. Mujer de 32 años presenta un nódulo tiroideo palpable de aproximadamente 2 centímetros. ¿Cuál es la conducta inicial? ¿Qué van a hacer con esta paciente que viene con un nódulo palpable? Solicitar un dosaje de TSH T4 libre, operarlo, solicitar una resonancia magnética, solicitar un dosaje de T3 reverso y tiroglobulina, acompañamiento clínico, observándose aumento del nódulo en 2 años y solicitar exámenes complementarios. ¿Qué van a hacer? Exacto, un perfil tiroideo para ver si se puede funcionar o no. Una TSH, y si habría una ecografía más, también se tendría que hacer eso, una TSH y una ecografía. Porque acá dice nódulo palpable. Sí. O sea, no sabemos las características de ese nódulo porque no hay una ecografía. Mujer de 32 años de edad presenta una ecografía de tiroides con un nódulo sólido en el tercio medio del lóbulo derecho con un diámetro de 1.5 centímetros. Sus características es hipoecogénico, es bien delimitado, con macrocalcificaciones, flujo periférico y presencia de un halo periférico completo. ¿Cuál de las características descritas acá arriba indican un mayor riesgo de malignidad? Macrocalcificación. O flujo periférico. ¿Alguien? ¿Nadie? Esto de acá es benigno. Flujo periférico es benigno, el central de la sospecha de maligno. Macrocalcificación, no. Macrocalcificación es un signo de benignidad. Microcalcificaciones es de malignidad. Diámetro
mayor que 1 centímetro tampoco. El más maligno es hipoecogenicidad, un nódulo oscuro, es hipoecogénico, ¿ya? Macro. Ok. 25 años, paciente femenina, oficinista, notó la presencia de un bulto en su cuello de 4 centímetros, a 4 centímetros de la izquierda de la línea media y a 5 centímetros cranealmente de la clavícula izquierda. Comparece al médico y observa que se trata de un nódulo tiroideo. En relación a esa condición, indique cuál es la alternativa errada. Una paciente que tiene un nódulo, no dice ni de cuánto el sufrimiento, solo dice 4 centímetros, o sea, dice la ubicación, pero no dice el tamaño. ¿Cuál de estas definiciones de acá está equivocada? Inciso A. El dosaje de la TSH sérica ayudará a definir cómo será hecho el seguimiento propedéutico. Inciso B. La punción con aguja fina está bien indicada en todos los casos semejantes a este. Inciso C. Resonancia magnética no es superior a la ultrasonografía para determinar sospecha de malignidad. Inciso D. Los nódulos calientes en la cintilografía pueden ser tratados con yodo radioactivo o cirugía. ¿Cuál de estos está mal? La B. La B. No puede punzar si no ha hecho su estudio. Perfecto, es esa. No saben ni qué tamaño tiene ese nódulo, no saben la test, no saben absolutamente nada. Entonces, esto está mal. En esta paciente, ¿cómo vamos a hacer punción? No tenemos ecografía, no tenemos perfil tiroideo, no tenemos nada. El primero está bien porque la TSH nos va a ayudar a ver qué conducta vamos a tomar, entonces eso está bien. Los nódulos calientes por cintilografía pueden ser tratados por yodo radioactivo, cirugía también es correcto. La resonancia magnética no es superior a la ecografía, no es superior, es correcto. Entonces esta es la única, esta dice que hay que hacer una biopsia en todos los casos semejantes. No sabemos nada de ese nódulo, entonces es ese. Paciente de 29 años, obesa, acude al endocrinólogo y solicita una ecografía de tiroides que presenta un nódulo isoecogénico de 0.8 centímetros en el polo superior del lóbulo derecho de la glándula, sin microcalcificaciones, es regular y con un Doppler periférico. La conducta adecuada en este caso es puncionar ese nódulo y esperar el resultado citológico, indicar una cirugía electiva, repetir la ultrasonografía y procurar en busca de nuevos nódulos, acompañar clínicamente y realizar una nueva ultrasonografía en 6 meses y realizar una nueva ecografía para punción guiada de este nódulo. La B. Inciso B. ¿Cómo? Inciso B podría. ¿Ya? ¿Alguien piensa distinto? ¿Están de acuerdo? Paciente tiene un nódulo isoecogénico, 0,8 centímetros, regular, Doppler periférico, sin microcalcificaciones. ¿Qué van a hacer en esa paciente? ¿Qué le dicen? Es benigno. A ver. Defínanse, alguien. Escucho A's, escucho D's. ¿Alguien piensa distinto o están todos de acuerdo con alguno de esos incisos? Tiene carácter benigno y es pequeño. Es muy pequeño. Creo que dijo que debería mandarlo a Ya, su casa. ¿quiénes creen que es A? Levantan la mano. Yes. Ni siquiera su compañero que le está. ¿Quiénes creen que es B? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que es C? ¿Y D? Yo. E. Es inciso D. ¿Ya? Funcionar. Mide 0,8. No pueden funcionar nódulos menores a 1 centímetro. Hemos dicho, menor a 1 centímetro no se funciona. Además de que tiene características de benignidad. Es isoecogénico, sin microcalcificaciones, regular, tiene márgenes bien definidos, tiene Doppler periférico, tiene puros signos de benignidad. ¿Ya? Y mide menos de 1 centímetro. Entonces, funcional no es función. No lo van a operar si no tienen ni siquiera una biopsia, entonces tampoco. Repetir una ecografía y procurar nuevos nódulos, ¿para qué? Si ya tenemos una nueva ecografía y una punción guiada, una biopsia, ¿para qué? Si mide menos de 1 centímetro. Ese está de acá, es un nódulo benigno. Hacer un seguimiento ecográfico, ver que no crezca más y que no cambie de características que indiquen malignidad. ¿Ah? Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas, dudas? El examen va a ser